Ya está. Buenos días, buenos días con todos. Soy Sergio García, R2 de Cardiología del Hospital Nacional Loaiza por San Marcos. En esta oportunidad les voy a dar una charla sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, del segmento ST, que es básicamente una emergencia médica, como todo infarto, pero esto de acá en realidad repercute sobre, eh, tiene mayor, de alguna manera, relevancia por los tiempos en los que deberíamos actuar y la rapidez con la que debería diagnosticarse esta, esta enfermedad, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de consulta en emergencia. Básicamente el dolor de pecho es una enfermedad, bueno, es un síntoma frecuente en la consulta médica de emergencia, pero que solo en algunos casos repercute, generalmente es un fenómeno, que es un fenómeno isquémico, ¿no? Y en este caso con elevación del segmento ST. Algunas definiciones previas rápidamente. El síntoma principal del infarto de miocardio es el dolor torácico, ¿no? El dolor torácico es la clínica que va a desencadenar una serie de algoritmos para nosotros poder diagnosticar si es un fenómeno que obedece básicamente a un problema cardiológico o a otras causas no cardíacas. Recuerden que el dolor torácico no cardíaco incluye un conjunto de enfermedades como por ejemplo la osteocondritis, como el síndrome de Tietze. La ansiedad puede generar dolor torácico no cardíaco, pero que nosotros deberíamos saber identificar básicamente los de origen cardíaco, que son los que repercuten en la mortalidad, morbilidad y la agilidad con cómo lo diagnostiquemos es importante y es lo que deberíamos saber hacer en la emergencia. Recuerden que el dolor torácico está definido como dolor, presión, pesadez o quemazón. Cualquiera de esas características debe estar en el dolor torácico. Obviamente el dolor torácico típico es aquel dolor torácico opresivo, ¿no? Como puñalada, algunos pacientes dicen como si algo me pisara el pecho. Ese es un dolor muy típico, ¿no? De dolor torácico cardíaco. Pero recuerden que no es el único, ¿no? Cerca del 30% de pacientes incluso no presentan dolor y presentan otros equivalentes anginosos, que es lo que vamos a ver más adelante. Esto de acá tiene ciertas características, ¿no? El dolor, la angina típica es aquella que aparece con el esfuerzo físico, el estrés emocional, que calma con el reposo, ¿no? Y que dura generalmente más de 20 minutos. Es una angina típica, pero el paciente a veces no te va a venir tan típico como tal, ¿no? Hay que saber orientar el abordaje. Una vez que yo tengo el cuadro clínico, ¿qué es lo primero que debo hacerle a un paciente que llega con dolor torácico a la emergencia, que me haga suponer que es cardiológico? Un EKG, ¿no? El EKG es la pieza fundamental en el diagnóstico de los infartos agudos de miocardio porque es el que nos va a dar el diagnóstico, independiente de las troponinas, de la curva enzimática tan conocida. El EKG es más clínica, es un diagnóstico como tal, que debería saberse abordar, ¿no? Entonces el dolor torácico agudo, más una elevación presente del ST mayor a 20 minutos, me da ya el diagnóstico de y más ST elevado, ¿no? Infarto agudo de miocardio ST elevado. Obviamente el concepto de infarto está ligado al que hay troponinas en la sangre. Hasta este momento sigue siendo un síndrome isquémico coronario con elevación del ST, que se debería corroborar con troponinas, pero yo no debería esperar las troponinas para poder actuar en el ST elevado, ¿no? En donde puedo ser un poco más prudente en aquel paciente con dolor torácico típico y que encuentre una depresión del ST o un EKG normal incluso. No exceptúa que el paciente esté limpio, es decir, que esté sano, sino que debe hacerle controles electrocardiográficos, tomarle troponinas para poder demostrar este infarto, ¿no? Básicamente vamos a dedicarnos a este grupo de pacientes que yo considero el más relevante a poder identificar en la emergencia. Entonces, el infarto agudo de miocardio como tal es aquel que tiene biomarcadores ya establecidos en la analítica sanguínea, pero que yo no debería esperar estos marcadores. Entonces, ¿qué me da? Síntomas de isquemia miocárdica, dolor más ST elevado. En el EKG vamos a aprender a identificar rápidamente eso para que puedan identificarlo en la emergencia, ¿no? El algoritmo es este, cuadro clínico, ¿no? ST elevado, esto es un ST elevado grosero, pues, ¿no? Está acá.
Pues dentro de este aspecto yo puedo hacer un I más ST con elevación del ST elevado, con elevación del segmento ST o sin elevación del ST. Entonces un paciente con dolor torácico típico, más un EKG con ST elevado en la emergencia, ¿qué debería hacer? Interpretar el EKG en menos de 10 minutos, un máximo de 10 minutos. Si yo no interpreto o genero dudas o tengo dudas sobre el EKG, lo ideal que es esperar a tomar otro control. No, se puede consultar rápidamente, ¿no? Consultas, pero reconocer en realidad que sea alguna limitación para el EKG, pero idealmente un médico entrenado tanto en atención primaria como en la atención con pacientes debería poder interpretar al menos un ST elevado en un retraso máximo de 10 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo es miocardio. Entonces yo me tarde más en poder determinar un ST elevado, el pronóstico se hace más sombrío, ¿no? Hay algunos casos en los que debería pedir derivadas adicionales, que también es bueno conocerlas, como en este caso el infarto de pared posterior o el infarto con compromiso del lado, en los infartos de cara inferior, por ejemplo, el compromiso del ventrículo derecho con las derivadas derechas, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué grupo de pacientes deberían pedir eso de una vez. En los infartos en el que el ST elevado esté en 2, 3 ABF, que tal vez es el más fácil de reconocer, ¿no? 2, 3 ABF. A todos estos pacientes, indiscriminadamente, yo debería pedirles derivadas derechas, ¿no? El, el AB4R y el B3R, ¿no? Que son derivadas derechas. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a identificar básicamente cuál es la arteria culpable más frecuente y me puede también dar compromiso al ventrículo derecho, ¿no? ¿Por qué compromiso al ventrículo derecho? Porque un compromiso al ventrículo derecho lo que necesita en este caso es volumen. Cuando hay disfunción del ventrículo derecho necesitamos volumen. Es el único caso en realidad en que está indicada la fluidoterapia como tal en contexto de un infarto agudo de miocardio. Es por eso sí que en nuestra cabeza, en el chip, debería estar que si yo tengo un infarto de cara inferior, 2-3 ABF, automáticamente debería pedir derivadas derechas. ¿A quién debería pedir derivadas posteriores? Igualmente a este grupo de pacientes, infarto de cara inferior, o además aquellos pacientes que dependen un infra en precordiales derechas. Esto es desde B1 hasta B3, ¿no? Vamos a ir viendo con ejemplos para poder entenderlo mejor. ¿Cómo se define la elevación del segmento ST? Es elevación del segmento punto J. Punto J es el punto en el que coincide la rama descendente de la onda S con la onda T, ¿no? Este segmento es el segmento ST que está entre ondas. Y esos datos es importante conocerlos, ¿no? ¿Cómo está definida en realidad la elevación del ST? No es cualquier ST. Recuerden que yo o cualquier paciente, ustedes pueden tener elevación del ST y no ser patológico, ¿no? ¿Cuándo es patológico? Cuando esta elevación es en dos derivaciones contiguas, es decir, si yo tengo 2 y 3 con elevación del ST, eso ya es mayor a 1 milímetro, eso ya es patológico, ¿no? 1 milímetro es decir acá un cuadradito, ¿no? Un cuadradito está ahí, eso. Y hay criterios también para poder definir en estas derivadas, ¿no? B2 y B3, precordiales. En B2 y B3 hay puntos de corte para esto. En cualquier otra precordial contigua es 1 milímetro. Pero en B2 y B3 se aplican puntos de corte, ¿no? 2 milímetros para varones mayores de 40 años, 2,5 para menores de 40 años, varones, y 1,5 para cualquier mujer, independiente de la edad. Entonces, solo en B2 y B3 va a cumplir el criterio de ST elevado cuando cumple esos dos. Es mayor a 2 cuadraditos en varones mayores de 40 años, mayor a 2 cuadraditos y medio para menores de 40 años y mayor a 1,5 cuadrados para mujeres, ¿no? Independiente de la edad, pero solo en B2, B3. En cualquier otra derivada, el criterio basta que sea una elevación, solo 1 milímetro, solo un cuadradito.
¿Qué es más importante acá reconocer? Que tiene que estar ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque estos patrones pueden elevarme el ST sin que sea isquémico como tal, sino como propio trastorno secundario de repolarización. Entonces, ¿en qué casos excepcionales hay? Yo tendría que aprender a identificar un ST elevado es en aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda. Pero debería aprender a usar los famosos criterios de Esgarbosa, ¿no? Esgarbosa me dice que hay una elevación concordante del ST con el patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Mayor a 1 milímetro. Una depresión concordante, es decir, que si tengo esta rama descendente hacia la parte de abajo y mi depresión es 1 milímetro, eso también en B1, B2, B3 es criterio. O la elevación discordante. ¿A qué se refiere esto? Que mi QRS está con polaridad negativa, pero que el supra en realidad es mayor o igual a 5 milímetros, ¿no? Esto es en aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda de base, ¿no? Algunos datos que nos pueden ayudar, el signo de Chapman, por ejemplo, en la rama ascendente, ¿no? En B5, B6, que es como una muesca o notch, se llama. El signo de Cabrera es la misma muesca, pero en la rama descendente de B3, B4, ¿no? Mm, Otro fenómeno relacionado al ST elevado son patrones que pueden preceder en realidad a un ST elevado, ¿no? La famosa T hiperaguda, ¿no? Yo debería aprender a reconocer estas T hiperagudas. Es una T básicamente simétrica, ¿no? De base ancha. T básicamente picuda, un diferencial, por ejemplo, un diferencial básicamente de la hipercalemia, por ejemplo. Pero que es un fenómeno hiperagudo, ¿no? T hiperaguda se llama. El infarto de miocardio aislado, posterior aislado, es lo que les comentaba, ¿no? Si yo a nivel de B1, B3 encuentro infradesnivel del ST como este nivel, esto puede ser un equivalente de un ST elevado, ¿no? ST elevado. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce como la famosa imagen en espejo, ¿no? Si un B1, B3 yo invierto la tira del EKG, esto se va a ver como un ST elevado, ¿no? Como pueden ver acá. A este grupo de pacientes en los que yo tengo una derivada en B1, B3 con un infradesnivel, yo debería considerar un ST elevado de cara posterior. A este grupo de pacientes yo debería pedirles derivadas posteriores. ¿Esto qué es? Derivadas posteriores, B7, B8, B9. Se colocan los chupones de los electrodos en la parte posterior de la espalda, como si fuera un equivalente, igual lo que generalmente va este B3 a B6 en la cara anterior, este B3 y B6 se deberían pasar a la cara posterior del lado izquierdo para poder ver derivadas posteriores. ¿Por qué? Porque fíjense acá, B1 y B3 están con un infradesnivel del ST, ¿no? Bueno, aparte que hay ST elevado acá en 2, 3 ABF, pero fíjense que acá está infradesnivelado. Esto es una imagen en espejo. Es decir, que si yo le tomo derivadas posteriores o invierto la tira del EKG, se va a ver así, ¿no? Esto es un ST elevado de cara posterior, ¿no? Otros patrones de riesgo, la obstrucción de tronco común, ¿no? Que es básicamente una elevación en ABR o en B1 con infradesniveles en 6 o más de las demás derivadas. Muy bien, esto es para avanzar. Algunos patrones que mimetizan en realidad un ST elevado que deberíamos saber reconocer es la pericarditis a la cabeza. La pericarditis eleva el segmento ST, pero hay un dato en realidad que es relevante en este caso, ¿no? Que es el infranivel del PR. Fíjense acá en esta imagen. En 2 hay un infranivel del PR. Fíjense que el PR está, respecto a la isoeléctrica, está deprimido, ¿no? Y hay una elevación ST difusa, ¿no? En los infartos agudos de miocardio, generalmente el trastorno es segmentario, es decir, obedece a una cara del corazón. 2,3 ABF cara inferior, 1 ABL cara lateral alta, B4, B5, B6 cara lateral baja. Este,
B1, B2 septal, B3, B4 cara anterior. Pero cuando hay un ST elevado en cualquiera de esas derivadas contiguas que obedecen a determinado segmento del corazón, yo puedo decir que se acerca más a un infarto agudo de miocardio. Pero cuando la elevación del ST es difusa, es decir, no obedece a una cara como tal, y el PR está descendido, yo debería obedecer a un fenómeno que se llama pericarditis, ¿no? Que es un diferencial de ST elevado, como pueden ver acá. Fíjense que el B es un evento. ¿Ya está? En el ejemplo B, el ST es claro, ¿no? Miren, este es el segmento PR, que está acorde al nivel S eléctrico, pero el ST está acá. Y fíjense cómo es una pericarditis, ¿no? El PR está deprimido y también hay elevación del ST, pero no es un infarto agudo de ST elevado, es una pericarditis, ¿no? Otro fenómeno, la hipertrofia ventricular izquierda, podría generar elevarme el ST sin que sea patológico. He ahí la relevancia del B2 y el B3, ¿no? Recuerdan el criterio, que en estos casos se ampliaba a 2 milímetros, depende de la edad. La hipertrofia ventricular izquierda sí podría elevarme en realidad el ST sin que sea un evento coronario como tal. ¿Qué caras deberíamos aprender a reconocer? Bueno, la cara inferior, 2,3 ABF, con su arteria comprometida en el descendente anterior. La septal, que es B1, B2, ¿no? Como causa de DEA. Anterior, B3, B4. Lateral baja, B5, B6. Lateral alta, D1, ABL. La posterior con imagen en espejo, que son R altas en B1, B2. Recuerden que toda R alta en B1, B2 puede ser un infarto de cara posterior, ¿no? Como pueden ver acá. Miren, acá hay R alta. No debería haber R's en realidad en B1, B2, pero hay. Derivadas no convencionales es lo que les mencionaba, ¿no? Debería pedir derivadas derechas en cierto grupo de pacientes. Está acá, ¿no? Si, generalmente el EKG, los puntos de EKG están hacia el lado izquierdo del corazón. Imaginemos que acá está el otro lado del pecho, ¿no? Deberían estar acá las derivadas estándares que se piden. Pero cuando yo tengo un supradesnivel en 2, 3 ABF, como vamos a ver acá, elevación en 2, 3 ABF, yo debería pedirle derivadas derechas, ¿no? Eso se refiere a esto de acá. ¿Y qué voy a buscar? B4R. Si eso de acá está supradesnivelado, si hay un supra-ST con T positiva, puede ser una coronaria derecha, por ejemplo, proximal. Si está isoeléctrica, es coronaria circunfleja. Y si está deprimida, podría ser también una circunfleja. Pero coronaria distal, y si está deprimida, puede ser una circunfleja también. Es básicamente para ayudarnos a determinar la arteria culpable, ¿no? Algunos casos aislados que mimetizan también un ST elevado y no se comporta como tal. Bueno, en época de COVID se vio que el COVID-19 podría generar también elevación del ST, sin que sea un patrón de infarto como tal. Y vamos a la abordaje. Una vez que yo he determinado que mi paciente tiene dolor torácico con elevación del ST, debería empezar mi diagnóstico o mi manejo, mi algoritmo de tratamiento. Esto está dedicado básicamente, y este es un esquema claro que vamos a explicarlo, sobre la viabilidad de mi acceso a una angioplastía, es decir, un tratamiento percutáneo del infarto agudo con ST elevado. Esto se refiere a qué? A que en centros, yo por ejemplo soy en mi atención primaria, ¿no? En mi posta, sea salud o MINSA. Si mi centro de salud tiene un centro de referencia al cual yo pueda derivar para angioplastía coronaria percutánea, que sea menor a 120 minutos, es decir, que no sé, de acá, de donde yo estoy trabajando, a un centro con angioplastía, es decir, para ICP primaria, es menor a 120 minutos, yo debería referirlo, sin mayor cosa, a este hospital, ¿no? Para angioplastía primaria. Si yo no tengo un centro de referencia para angioplastía y sé que el traslado a este centro es mayor a 120 minutos, este es el caso, por ejemplo, en las provincias, de Iquitos, por ejemplo, a Lima, el viaje no va a salir de emergencia y el viaje como tal no va a durar menos de 120 minutos, más de 120 minutos. Si yo sé que para que llegue a angioplastía es mayor de 2 horas,
yo debería trombolizarlo en menos de 10 minutos. Es decir, no es viable mi acceso a un centro de angioplastia primaria. No es, no es viable que pueda irse a un centro con cateterismo cardíaco de emergencia, que yo le pueda hacer un tratamiento percutáneo. Yo debería iniciar fibrinólisis cuanto antes. Diagnostico en menos de 10 minutos mi EKG y en menos de 10 minutos yo debería estar trombolizando a este paciente con lo que tenemos generalmente es alteplase en centros hospitalarios, ¿no? Debería darle fibrinólisis de emergencia. Algunos datos de manera general sobre el manejo de estos pacientes. Ya tengo mi infarto ST elevado, ¿no? ¿A quién le pongo oxígeno? ¿A todos? No. Se ha demostrado que poner oxígeno a todos los pacientes, independientemente de la saturación de oxígeno, es perjudicial y también repercute y puede empeorar la isquemia. Solo está indicada cuando la saturación de oxígeno sea menor a 90%. Si mantiene una presión encima de 90 a 92, es un paciente que debería estar sin oxígeno idealmente. Antes se creía pues que oxígeno deberían tener todos los pacientes con infarto de miocardio, lo cual se ha desterrado y actualmente solo es mayor al 90% si es necesario. Para el manejo de dolor generalmente están los nitratos, ¿no? Nitroglicerina, isosorbide básicamente. Los opioides han pasado a un segundo plano, tal como es el caso de la morfina, ¿no? Si el dolor es intenso, debería usarse tal vez morfina. Pero recuerden que la morfina también tiene la capacidad de poder hipotensar, hay que tener cuidado en este grupo de pacientes, ¿no? Tratamiento de reperfusión, hay varios términos que debemos conocer. PCM es primer contacto médico, se refiere a la primera evaluación del paciente, esto es el médico de atención primaria. Yo en mi posta, en mi centro de salud primaria, en donde esté, paciente con dolor torácico con la emergencia, el primer contacto médico soy yo. Entonces, ese paciente debería estar en la capacidad de poder determinar un EKG en menos de 10 minutos y decidir su algoritmo médico, ¿no? La ICP primaria es la angioplastía percutánea primaria, que debería hacerse en centros que tengan esta disponibilidad. Este es el STEM, ¿no? Corrección de STEM. Pero si yo no tengo esta estrategia, debería ser una estrategia con fibrinólisis, ¿no? Trombólisis, con alteplase generalmente, que es el medicamento que tienes, que tenemos a disponibilidad, ¿no? Acá está. Nuevamente, el tratamiento de reperfusión, acá no te dice si es percutáneo con trombólisis, debe estar determinado para todo paciente con isquemia menor a 12 horas, ¿ok? Fibrinólisis en las primeras 12 horas, y para pacientes con más de 12 horas está indicada aún la ICP primaria si hay persistencia de los síntomas y inestabilidad hemodinámica, es un paciente que está chocado o ha presentado arritmias potencialmente motores como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos máximos que deberíamos tener? Diagnosticar un ST elevado menos de 10 minutos. Iniciar fibrinólisis menos de 10 minutos. Es decir, en 20 minutos desde que yo he diagnosticado mi ST elevado, ese paciente debe estar diagnosticado y debería estar iniciando su primer bolo de fibrinólisis con alteplase. Tengo un tope de 20 minutos para poder empezar mi tratamiento del síndrome de SICA-ST elevado. Básicamente esto es para trastorno de reperfusión. ¿Qué fármacos deberíamos darnos? Que es el otro punto necesario para poder dar. Es decir, nuestro RP, para poder ser nuestro RP. No solo trombolizarlo, ¿no? Es decir, yo le doy alteplase y bueno, ya se acabó ahí. Hay medicamentos que se deben dar, por ejemplo, la doble antiagregación, antitrombóticos, anticoagulación, atorvastatina como medio pleiotrópico, también como estabilización de placa, de manera general, ¿no? ¿Qué deberíamos usar? En ICP primaria, esto es básicamente en centros donde haya angioplastía, los medicamentos para ICP primaria indicados es básicamente ticagrelor y prasugrel, que son los de mayor evidencia tiene, pero en la gran mayoría de centros, en el Perú al menos, en el área al menos de Minsa, lo que deberíamos saber utilizar es clopidogrel, ¿no? Clopidogrel, recuerden que es el único antitrombótico, bueno, aparte de la aspirina, que ha demostrado seguridad y eficacia al menos en angioplastía, perdón, en trombólisis, ¿no? Ni prasugrel ni ticagrelor se usan para trombólisis, solo clopidogrel se puede usar para trombólisis. Y vamos a ver las dos de acá, ¿no? Eh, bueno, acá está.
Esto es en tratamiento con fibrinólisis, ¿no? Antes de iniciar mi trombólisis, yo debo saber qué cosa. Uno, mis contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico, ¿no? Mis condiciones para el tratamiento fibrinolítico, mis contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. ¿Cuáles son las absolutas? Si mi paciente tiene una hemorragia intracraneal previa o un ACV de origen desconocido en cualquier momento, esa es una contraindicación absoluta y no debería iniciarle trombólisis a este paciente porque el riesgo de empeorar el cuadro neurológico es alto. Si era un paciente secuelar neurológicamente, es un paciente de alto riesgo. ACV isquémico en los últimos 6 meses, daño al sistema nervioso, un paciente con tumor cerebral o malformación arteriovenosa no debería trombolizarlo. Traumatismo, cirugía, lesión craneal importante en el mes anterior, hemorragia gastrointestinal en el último mes, punciones no compresibles, ojo, este es un dato importante. ¿A qué se refiere con esto? Biopsia hepática o punción lumbar, ¿no? Disección aórtica es un diferencial también del ST elevado que no debería trombolizarse porque obviamente vamos a empeorar al paciente. Y trastorno hemorrágico conocido, un trastorno hematológico conocido, ¿no? ¿Cuáles son las relativas? Relativas son un ACV isquémico transitorio en los últimos 6 meses, que esté tomando anticoagulación, es decir, manejarlo con cuidado. No te restringe la trombólisis, pero, pero sí te da mayor ventana para que tú tengas un control más estricto, al menos de fenómenos hemorrágicos, ¿no? No debería trombolizar también un paciente con hipertensión refractaria, encima de 180, con sistólico diastólico más de 110. Y el tratamiento fibrinolítico, ¿no? Aparte del alteplase, que es lo que voy a usar, debería ser indicado el tratamiento antiagregante combinado, aspirina y clopidogrel. ¿Deberían anticoagular la anticoagulación? Sí, tratados con fibrinólisis. Debería anticoagularlos hasta la revascularización, si es que tiene lugar, o máximo hasta 8 días de la estancia hospitalaria, ¿no? Si completó 8 días con enoxaparina, por ejemplo, que es lo que voy a utilizar para anticoagulación, deberá suspender a los 8 días. La enoxaparina endovenosa seguida de subcutánea es la indicación como tal. Y vamos a ver las dosis, ¿no? Hemos tenido casos en los que la dosis en realidad ha estado alterada, ¿no? ¿Esto es por qué? ¿Cuál es la dosis de aspirina? Es decir, la dosis de carga que le damos. Si voy a trombolizar a mi paciente, mi dosis de carga es 300 miligramos de aspirina, ¿no? Seguida una dosis de 100 miligramos al día. Como tal, la aspirina no cambia. El clopidogrel sí es de manejo interesante. ¿Cuál es su dosis de carga? 300 miligramos. Si le doy 4 tabletas, ¿no? Viene de 75, ¿no? Le doy 4, bueno, hasta ahí, seguida de dosis de 75 miligramos al día. Pero ¿cuál es la excepción, no? Nosotros hemos tenido pacientes infartados con ST elevado, pero que tienen 80 años, por ejemplo. 80 años. Y se le ha dado su aspirina 300, clopidogrel 300, ¿no? Y a las 2 horas, 3 horas, el paciente empieza a sangrar y muere por una causa externa, ajena a lo que vino por el infarto, ¿no? Por infarto, por hemorragia. ¿Por qué? Porque recuerden lo que haría la guía, acá les he señalado en rojo. En pacientes mayores de 75 años, la dosis de carga de clopidogrel no es 300, sino es 75 miligramos. Baja la dosis de carga. Si yo tengo un paciente con 76 años, le puedo dar aspirina 300, clopidogrel 75 miligramos. Ya no se da la dosis de carga de 300 miligramos. Esto es un dato importante, tal vez el más relevante de la charla, saber dosificar nuestra medicación en los ST elevados, ¿no? La nosaparina. Si yo tengo pacientes menores de 75 años, le puedo dar un bolo endovenoso de 30 miligramos a todos, seguido 15 minutos más tarde de 1 miligramo por kilo subcutáneo. Si pesa 60 kilos, de 60 miligramos cada 12 horas. Si pesa 80 miligramos cada 12 horas. Hasta la revascularización o hasta 8 días si es que no va a ser revascularizado. Las primeras 2 dosis subcutáneas deben ser los 100 miligramos cada una. Y nuevamente la restricción para pacientes de 75 años o más. ¿Qué pasa en pacientes mayores de 75 años? No debería dar el bolo endovenoso, sino simplemente empezar mi dosificación subcutánea, pero una dosis de 0,75 miligramos, la dosis baja, ¿no? Con un máximo de 75 miligramos para las primeras 2 dosis.
En pacientes con tasa de filtrado glomerular, esto se va a sacar con la creatinina y las fórmulas que ustedes pueden conocer, el Crocogol, por ejemplo, ¿no? Con una creatinina alta y una tasa menor a 30, la dosis de enoxaparina es solamente cada 24 horas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo dar el alteplase, no? El famoso Actilice, que es de nuestro trombolítico, al menos el que tenemos mayor alcance en realidad acá. Mayor alcance es alteplase, es un bolo de endovenoso de 15 miligramos, STAT, y después 0,5 miligramos kilo, perdón, 0,75 miligramos kilo, que es una dosis de 50 miligramos, y finalizamos con 35 miligramos. La Actilice viene de 100 miligramos, se debe dar 15 en bolo, 50 en los próximos 30 minutos, y en la última hora 35 miligramos. ¿Qué criterios de reperfusión debería haber? Descenso del ST mayor del 50%, arriba de reperfusión, como el RIVA, y cese del dolor, ¿no? ¿Cuáles son el RIVA? Por ejemplo, ritmo ventricular acelerado, son arritmias con QRS ancho, pero que estén en ritmo entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? Es un QRS ancho con 100 latidos por minuto. Es una arritmia de reperfusión, es benigna, no debería tratarse, no se debería revertir, no se debería desfibrilar nada, porque es una arritmia propia de la reperfusión exitosa, ¿no? Como podemos ver acá. Fíjense que aparecen como ráfagas de taquicardia con QRS ancho, pero que no llegan a ser taquicardia como tal, porque no llegan a mayores de 100 frecuencias por minuto, pero que sí tienen estos espacios así alternados, ¿no? ¿Cómo debería ser nuestro parámetro de monitoreo de la trombólisis? Tengo que tener la medición del ST. Esto se refiere a que yo debería medir, por ejemplo, acá, mido todos los ST elevados y les doy una sumatoria en milímetros, ¿no? Eso de ahí, por ejemplo, que me dé 20 milímetros sumado todos, la estrategia de reperfusión efectiva es que esta haya bajado 50%, es decir, que al final de la reperfusión estén en 10 milímetros todos los STs. A eso se refiere este criterio, ¿no? Descenso del ST 50% más. Debe tener el dolor, arritmia de reperfusión si es que hay, y el monitoreo hemodinámico. Entonces, post-bolo de 15 miligramos, debería contar mis ST elevados, cómo va el dolor en una escala del 1 al 10, y arritmia de reperfusión si hay que arriba, lo que le mencioné. Después 50 miligramos en 60 minutos y los últimos 30 minutos con 30 miligramos. Igual esos criterios de reperfusión. Eh, Básicamente, para poder definir el tema de las troponinas, no son necesarias en realidad tener todas las troponinas para detectar un ST elevado. Yo debería actuar un ST elevado. Basta con el EKG y con el cuadro clínico. Estos son ejemplos. Por ejemplo, miren, acá hay un ST en B3, B4, B5, B6, B2, ¿no? Esto es un anterior extenso en realidad. Este es un anterior extenso. Hola, Lisa. Y hay unas otras causas que son la proliferación de R, en este caso, que podría ayudarnos a diferenciar un ST elevado, ¿no? Para finalizar, los equivalentes anginosos en ancianos diabéticos, la disnea, la falta de aire, el náusea y vómito son equivalentes anginosos, no siempre van a presentar dolor torácico, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, doctor. Justo a tiempo. Finalizamos la rotación por